¿qué tal? Vamos a ver cómo generar vectores en un espacio. Para poder generar vectores necesito de dos puntos. Voy a proponer el punto A con coordenadas 2, 1, 3 y el punto B con coordenadas 1, menos 2 y 4. Para poder graficar estos puntos en un pizarrón, en un espacio bidimensional, vamos a simular 3 dimensiones. Este eje lo voy a nombrar X, este es Y, y este viene siendo Z. Empiezo graficando el punto A. Tengo 2 unidades en X, 1 unidad en Y. Voy a unir esos dos. Y 3 en Z. Ahí voy a tener lo que es el punto A. El punto B, 1 unidad en X, menos 2 en Y y 4 en Z. 1, 2, 3, 4. Ese va a ser mi punto B. Ahora, para generar el vector, lo puedo hacer de dos maneras. Un vector que vaya de A hacia B o en forma contraria, de B hacia A. Vamos a empezar generando el vector que va de A hacia B. Lo que voy a hacer es tomar las coordenadas del punto B y le voy a restar las coordenadas del punto A. 1 menos 2 le va a corresponder a la distancia que existe en X. Y no voy a poner X, voy a poner Y. Así denoto que es una distancia en un vector. El que sigue, más, menos 2, menos 1. Esta distancia corresponde a la distancia en el eje Y. Y le voy a poner J. Y el que sigue, 4 menos 3. Esto va a ser para Z, la distancia en Z, y utilizo la letra K. Mi vector AB será entonces menos I menos 3J más K. Ahí está. Y ya puedo dibujar ese vector. Si voy de A hacia B, empiezo en A y lo dibujo hacia B. Y termina como una flecha, porque acuérdense que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Vamos a explorar esas tres propiedades del vector. Primero, ¿cómo puedo entonces encontrar este vector cuando exclusivamente me dicen o me dan el puro vector? Vamos a borrar primero los puntos con los que generé el vector, inclusive el proceso que hice para llegar a ese vector y el dibujo de los puntos. Si yo llego y les doy nada más ese vector, ya no hay manera de que ustedes puedan encontrar nuevamente A y B, porque perdí esas coordenadas. Los vectores pierden esa información al momento de que se generan. Entonces, siempre que ustedes tienen vectores, lo único que pueden hacer es dibujarlo desde el origen. Y vale la pena hacerlo de esa manera, porque los vectores no son coordenadas, son distancias. Tienen que tener mucho cuidado de diferenciar entre un punto y un vector. Fíjense, ahora no tengo una coordenada en X, tengo una distancia en X. Tengo menos 1 en X, menos 3 en Y, y una unidad en Z. Ese viene siendo el final de mi vector, entonces voy desde el origen hacia el final de esas distancias. Ahí está el vector. Noten que ya no existe ese vector sobre A hacia B, sino existe desde el origen hasta el final de estas distancias. Vamos a decir entonces que este es mi vector AB.
Vamos a explorar ahora sí las propiedades de ese vector. Yo puedo encontrar la magnitud, la medición total de esta línea roja. Y se hace de la siguiente manera. Pongo una línea, pongo A, B y cierro la línea. Esto quiere decir magnitud. Y vamos a utilizar una herramienta que ustedes ya conocen que se llama Pitágoras. Pitágoras dice que va a ser raíz cuadrada de estos números. Vamos a tener entonces menos 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto será igual a la raíz cuadrada de 1 más 9 más 1. La magnitud del vector AB será igual a la raíz de 11. Tienen que tener cuidado de que ya no se pueda simplificar más esta magnitud, que no tengan números que pueda sacar de la raíz. En este caso 11 es primo y no tiene raíz exacta, entonces lo dejamos como raíz de 11. Ya encontramos una de las propiedades del vector, que es magnitud. Vamos a explorar la segunda propiedad del vector y podemos ver que los vectores tienen un ángulo, solamente que un vector tridimensional cuenta con 3 de ellos. Tiene un ángulo en X, que va del vector hacia X, uno hacia Y y uno hacia Z. Nuevamente vamos a borrar esta gráfica y lo que voy a hacer es aplanar el vector. ¿Qué significa eso? Voy a hacer desaparecer una de sus dimensiones. Nomás lo voy a hacer en una de ellas. En este caso vamos a usar Z. Si yo desaparezco Z, significa que Z está hacia nosotros. Z no la podemos percibir, solamente percibimos X y Y. Ahora, X. Tengo una distancia negativa en X, 3 negativas en Y, y ya puedo dibujar mi vector. ¿Qué conocemos del vector? Conocemos su magnitud, que es raíz de 11. También conocemos la distancia que existe en X, que en este caso es menos 1. Y ya podemos utilizar una función para encontrar el ángulo que existe ahí. Vamos a decir que este ángulo se llama entonces teta. ¿Cómo puedo encontrar teta? Tenemos que el coseno de teta es igual al cateto adyacente, en este caso menos 1, sobre la magnitud de la hipotenusa, donde la hipotenusa es la magnitud del vector, o sea, raíz de 11. Esta teta es el ángulo que existe hacia X, entonces le voy a poner teta subíndice X. ¿Cómo puedo encontrar el ángulo con respecto a Y? De la misma manera, coseno de teta para Y va a ser igual a su componente vectorial menos 3 sobre la magnitud del vector 11. Y el de z va a ser coseno de teta para z, que va a ser igual a su componente vectorial, en este caso 1 sobre raíz de 11. Y estos cosenos, estos ángulos del vector, se le conoce como los cosenos directores. Y los números a los que equivalen, a estas fracciones a los que equivalen, se van a conocer como números directores.